Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. ¿Qué sucedió en el pasado y por qué tan secreto que requiere engañar a generaciones de habitantes del planeta Tierra? Sobre la base de múltiples casos de evidencia circunstancial presentada en los vídeos anteriores, parece que en el pasado reciente se produjo un gran evento catastrófico. Podría haber puesto a nuestro planeta en la edad oscura y provisto para el estilo de vida postapocalíptico. Pero, ¿qué verdadero propósito hay detrás de encubrir la existencia de un grande imperio y eliminarlo de la historia de la humanidad? No quiero profundizar ahora en por qué creo que la distribución de este planeta era bien conocida por las personas que viven en los siglos XIV, XV y XVI. Solo diré que basándose en los extensos detalles geográficos proporcionados en los mapas de los siglos XVI y XVII, una persona razonable concluiría que la ciencia enseñada tradicionalmente no tiene en cuenta los millones de topógrafos necesarios para realizar las mediciones de nuestro planeta de tal manera expedita. Esta misma ciencia dogmática no tiene en cuenta los medios de comunicación necesarios para reunir todos los datos hipotéticamente adquiridos. ¿De qué otra manera produciría un mapa detallado del mundo en los siglos XVI y XVII? Pigeon Post fue todavía ampliamente utilizado. El conocimiento previo es precisamente el motivo por el que tenemos mapas de parentesco como Piri Reis 1465-1553, Oroncios Finaeus 1494-1555, Hadji Ahmed y Gerardus Mercator 1512-1594. Mapas que llevan el conocimiento de un continente antártico convencionalmente descubierto en el siglo XIX, y por insignificantes que parezcan, hay muchas banderas rojas en todo el pasado bien documentado. En 1492, supuestamente, Cristóbal Colón se dirigía a descubrir la puerta del nuevo continente. Personalmente creo que él estaba en su camino para inspeccionar las condiciones del conocido continente. Creo que nuestra historia ha sido manipulada hasta el punto de ser irreconocible. Esto incluye los marcos de tiempo bien conocidos. Lo que creemos que ocurrió durante los tiempos antiguos en realidad podría haber sucedido hace 400, 500 años. Se podría decir que tenemos fuentes históricas como Platón, Sócrates, Homero, Estrabón, etc. Bueno, yo diré que no tenemos una sola fuente. Y aquí es por qué. Usaré Platón como ejemplo, pero se refiere a cualquier otro autor antiguo que pueda pensar. Platón vivió entre 423 y 328 a.C. Sobreviven unos 250 manuscritos conocidos de Platón. Los textos de Platón, tal como se recibieron hoy, aparentemente representan la obra filosófica escrita completa de Platón y son generalmente buenos para los estándares de la crítica textual. Ninguna edición moderna de Platón en el griego original representa una sola fuente, sino que se reconstruye a partir de múltiples fuentes que se comparan entre sí. Se trata de manuscritos medievales escritos en vitela, principalmente del siglo IX al XIII, Bizancio, papiros, principalmente de la antigüedad tardía de Egipto, y en la testimonia independiente de otros autores que citan varios segmentos de las obras. Tenemos un enorme, tremendo patrón. De todas nuestras fuentes históricas se originan aproximadamente en los siglos IX-XVIII. Ninguno de los originales sobrevivió. Una vez más, no tenemos originales, y no importa si hablamos de Platón,
que vivió alrededor del 400 a.C., o de Estrabo, que murió en el año 24 después de Cristo. No habrá fuentes originales. Tendremos copias de las copias de las copias. Por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo que los autores antiguos no existieron. Lo más probable es que lo hicieron. Sin embargo, debemos preguntar qué se editó y qué no se editó en sus textos. En el caso de Platón tenemos un vacío de 1500 años, durante el cual hubo muchas guerras y muchos vencedores. ¿Y qué hechos históricos se agregaron a estos textos antiguos? ¿O qué hechos verdaderos fueron sacados? ¿Necesitas un ejemplo un tanto reciente? Aquí lo tenemos. Basta con mirar la historia del Imperio Ruso, formado por historiadores alemanes Müller, Schlösser y Bayer. Y no importa lo difícil que sea, un verdadero erudito ruso como Lomonosov, que luchó por la preservación de la auténtica historia rusa, historia que fue totalmente reescrita de esos historiadores alemanes Müller, Schlösser y Bayer. Pues bueno, quiero preguntarte si recuerdas de todas esas quemas de libros que había en la antigüedad. Libros de Nalanda y Herética, códices mayas y manuscritos de Tombuctú, Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la Biblioteca Privada de Thomas Jefferson, Biblioteca de Alejandría, etcétera, etcétera. ¿Qué contenían esos textos realmente? En este caso estamos específicamente interesados en las quemas de libros realizadas por la Santa Inquisición. Casualmente, antes de 1100, la Iglesia Católica suprimió lo que creían que era una herejía. ¿Qué es una herejía? La herejía es una creencia o teoría que discrepa con la creencia o costumbres establecidas, en particular la creencia aceptadas de una iglesia u organización religiosa. Si recuerdas, la ciencia y la religión en aquel tiempo no eran las mejores amigas en aquel entonces. Marco de tiempo de la Inquisición que incorpora la Inquisición española pre-1100 hasta 1834. Una pregunta: ¿por qué tenemos tantas fuentes de manuscritos apareciendo dentro de este marco de tiempo? Hubo muchos herejes que fueron asesinados o quemados en la hoguera. ¿Para qué herejías se quemaron? La versión dogmática que conocemos ya es la oficial, pero mi teoría: esos herejes eran eruditos e individuos altamente educados de la época. Estos herejes estaban haciendo todo lo posible para preservar el legado de la civilización preapocalíptica. Incorporaba las copias de los textos que debían destruirse, así como la recreación de algunos de otros textos destruidos y de la memoria. Los textos científicos fueron los más afectados. Los que sobrevivieron nos hacen preguntas similares a que ¿cómo pudieron resolver esto hace 3000 años que hoy en día no podemos? A los textos de propósito general les fue mucho mejor. Aquí debemos tener en cuenta una pregunta: ¿por qué se nos ocultó nuestra verdadera historia? La respuesta, por supuesto, no sabemos. Pero suponiendo que hubiera una razón para esconderse, incluida una historia y conocimiento preapocalíptico reciente, ¿qué harían los estudiosos para preservarla? Creo que se extenderían la mayor cantidad posible de eventos semiactuales dentro de los textos antiguos. Ahora vamos a ver lo que está escrito en una obra de Platón
específicamente en la obra Timeos y Critias. Ahí encontramos un texto que dice: pero luego ocurrieron violentos terremotos e inundaciones, y en un solo día y noche de infortunio todos sus hombres guerreros en un cuerpo se hundieron en la tierra, y la isla de la Atlántida de la misma manera desapareció en las profundidades del mar. Por eso el mar en esas partes es intransitable e impenetrable, porque hay un banco de helado en el camino, y esto fue causado por el hundimiento de la isla. Mientras el mundo entero ha estado buscando Atlantis, creo que su verdadero significado incorpora a todo el planeta Tierra. También reconozco que Atlantis fue una inyección en los siglos XIII y XIV en los textos de Platón con el propósito de preservar la información. Así que me he estado preguntando qué pasó con Tartaria y cuándo. Me doy cuenta de que este es un tema enorme y muy confuso, pero podemos buscar la verdad. Históricamente nos lo han dicho, la línea del tiempo principal viene a lo largo del siglo XIV. Este fue el contexto original, un engaño fabricado que se repitió varias veces en los siguientes siglos. La razón principal que veo no es en los tiempos contemporáneos de esos eventos, sino después de la iluminación, después del movimiento de ilustración, de enciclopedias francesas, de la escritura de la historia. Una razón para ocultar el conocimiento del clima y las consecuencias de eso para la gente común. Si investigamos este tema correctamente, encontramos una extraordinaria correlación entre los arrebatos de plagas y los eventos de hambruna. Hambrunas en Europa, en Asia y en todo el mundo, entre 1328 y 1375. Entonces, desde 1328 hasta 1375 hubo una gran hambruna prolongada que se extendió sobre Europa y Asia. Me parece interesante. Nunca se nos dice que la hambruna fue mundial, porque nos enseñan la historia de estos países individualmente. Cuando se nos enseña así, es fácil ver todas estas hambrunas como episodios breves y separados que no tienen nada que ver entre sí. Todos esos desastres naturales, plagas, hambrunas, guerras, desastres naturales o no, provocadas por hombre, quién sabe, pequeñas eras de hielo que pueden no ser tan pequeñas. ¿Qué sucedió en ese entonces? Sabemos que toda la información sobre nuestro pasado aparece de repente a partir del año 1416. En el mismo tiempo aparecen los mapas del mundo con un gran imperio mundial llamado Tartaria. En 1650 a 1700 tenemos el territorio más grande del mundo, el imperio tartario. Creo que algo grande ocurrió alrededor de 1700, y cuando queremos entender la sociedad anterior a 1700 podemos ver Pompeya, por ejemplo, que fue destruida poco antes. A menudo encuentro la fecha de 1700 como una forma de velo, y la historia se vuelve más fangosa. Creo que durante el final del siglo XVII se produjeron algunos grandes conflictos, guerra global, pero no fue hasta alrededor de 1700 cuando las fuerzas occidentales pudieron comenzar un dominio global a gran escala. También creo que el colonialismo no ocurrió antes de 1700, y este evento de 1700 es el que eliminó la antigüedad. 1700-1800 fue la época del colonialismo y el ascenso del Vaticano. La manipulación de la historia orquestada ocurrió durante este siglo.
A mirar los mapas publicados, noté que Tartaria en 1750 era enorme e intacto, pero para 1804 no era tan grande y tenía divisiones como Tartaria China, Tartaria Moscovita y Tartaria Independiente. Parece que esos fueron los años en que comenzó la destrucción adecuada de Tartaria. Tenemos dos eventos durante los cuales, según mi hipótesis actual, Tartaria fue atacada primero desde el oeste y luego desde el este. 1773-1775 ataque desde el oeste enmascarado como la rebelión de Pugachev. Y 1775-1783 ataque desde el este enmascarado como Guerra Revolucionaria Americana. Primera Tartaria fue un gran imperio tartario. Luego, por alguna razón, se dividió en áreas como Pequeña Tartaria, Tartaria del Este, Tartaria Moscovita, Tartaria China, Tartaria Mongol. En 1820 la última parte de remisión de Tartaria se llamó Tartaria Independiente o Tartaria Libre. En los mapas y está ubicada justo al este del mar Caspio en el área que hoy es el Uzbekistán, con ciudades como Samarcand y Bukhara. Sin embargo, no se menciona a Tartaria en la historia del país Uzbekistán. El siguiente mapa muestra la última parte remanente de Tartaria en 1820, después de que todo lo demás hubiera sido conquistado. Incluso en 1850, el Tartario independiente era todavía una cosa y se dividía en las siguientes secciones, según Wikipedia. Mapa de 1851 de Tartaria independiente. A diferencia de Tartaria moscovita, el destino de este estado es conocido. Fue conquistado por los Romanov a mediados del siglo XIX. Samarcanda, la capital del Tartario independiente, fue capturada por el ejército de Romanov en 1868. Hasta finales del siglo XVIII todavía existía una vasta Tartaria moscovita, un fragmento gigantesco del antiguo imperio. Según la Enciclopedia Británica de 1771, el Tartario moscovito fue el país más grande del mundo. El Tartario de Moscú se originó en los tramos medios del Volga desde Nizhny Novgorod, así que Moscú no estaba lejos de la frontera con Tartaria moscovita. La ciudad de Tobolsk fue declarada su capital. El nombre Tobol fue subrayado en varios mapas. Pues muy bien, la Tartaria moscovita abarcó los Urales, Siberia, Asia Central, el Lejano Oriente, Alaska y América del Norte. El conflicto entre Tartaria moscovita y Romanov, Rusia, originalmente de tamaño pequeño, terminó en la segunda mitad del siglo XVIII con la famosa guerra supuestamente campesina contra Pugachev, el zar del Tartario moscovita. Los Romanov lograron acordar la paz por separado con Turquía y derrotar al Gran Tartario. Solo después de esto, los emigrantes europeos que se habían asentado en la costa atlántica de la América del Norte se aventuraron hacia el oeste, hacia el interior del continente. Durante décadas se apoderaron de los territorios norteamericanos de Tartaria moscovita. Tartaria se fue sin ninguna autoridad gubernamental. Hoy esto ha sido bellamente pero narrado incorrectamente en las películas de Hollywood sobre los muy nobles hombres de la frontera los blancos y los muy malos los indios.
Como resultado, en 1776, justo después de la derrota de Pugachev, surgieron los Estados Unidos de América. Con los Romanov cortaron verosamente y rápidamente los vastos territorios de Tartaria moscovita, Ural, Siberia, el Lejano Oriente, y en Estados Unidos, Alaska y Oregón fueron cedidos a los Romanov. El resto de América del Norte fue cedido a los Estados Unidos recién creados. Después de no poder mantener estas abundantes tierras distantes de San Petersburgo, la capital del Imperio Ruso, y poco dispuesto a obedecer a los usurpadores, tanto Oregón como Alaska fueron entregados a los Estados Unidos por una suma notablemente insignificante. El hecho mismo de la existencia del Tartario de Moscú hasta finales del siglo XVIII y la división de sus vastos territorios entre los conquistadores se eliminó de los libros de textos de historia tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo. La historia de la guerra contra Pugachev, como se lo conoce hoy, es un invento puro de los vencedores, los Romanov. La rebelión de Pugachev fue una guerra brutal entre Rusia Romanov y el Estado ruso siberiano estadounidense. Este reino conservó las antiguas costumbres tartario y tenía su propio Khan, su propio zar, con su capital en Tobolsk. El zar siberiano o el zar tartariano era hostil hacia los Romanov, considerándolos como gobernantes ilegítimos de la parte occidental de Rusia. Tartaria fue derrotada finalmente y completamente alrededor de 1860, pero ya estaba extremadamente debilitada alrededor de 1780 sin ningún papel geopolítico. Durante ese tiempo, los conspiradores occidentales finalmente pudieron enviar su ejército a los países que aún vivían en la antigua cultura tartariana, pero nunca se molestaron en invertir en su preservación y su defensa como lo hicieron los tártaros, y han borrado todo rastro de la cultura que alguna vez fue una cultura global. Esto fue llamado más tarde el colonialismo. En los siguientes videos vamos a hablar sobre el golpe final del este y oeste y mucho más. Y si te ha gustado este video y si quieres saber más sobre la historia verdadera de la humanidad y las verdades de nuestra sociedad, suscríbete por favor y dame un like. Muchas gracias y hasta luego.